amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy lo que conocemos como patrones. Esta vez un patrón de restricción del caballo. Cuando un caballo está, por ejemplo, para las blancas, si está en G3 o en B3, las negras, por regla general, en esos patrones intentan el avance A5 y A4 para atacar el caballo que está en B3, o también H5, H4 para atacar el caballo que está en G3. Y de esa manera también el peón que avanza puede llegar hasta H3, debilitando la estructura de peones del ala del rey del contrario, de las blancas en este caso. Lo mismo ocurre en el ala de dama, que este peón puede avanzar hasta A4 y A3 en muchas oportunidades, estableciéndose allí, debilitando la estructura de peones. Ocurre que también las negras pueden tener un caballo en B6 y otro caballo, o un caballo en G3, en G6. Entonces el blanco es el que por regla general ataca ese caballo con H4 y H5 con el fin de desalojarlo, ganar espacio en el ala del rey, y muchas veces el peón se instala o llega a H6, creando problemas en el enroque si está el negro enrocado en ese lugar, o rompiendo la estructura de peones. Lo mismo ocurre en la otra ala. Si las blancas juegan A4, A5 atacando el caballo, esa pieza por regla general tiene que ir a una posición más incómoda y el blanco gana espacio. En ciertas ocasiones, contra el avance A4, nos podemos encontrar que el contrario responde con el avance del peón a A5, dejando debilidades en el sector del ala de dama o del ala de rey, tanto para las blancas como para las negras. Bien, viendo esto, es un patrón que incluso he visto partidas rápidas y no rápidas también de grandes maestros, entre ellos Carlsen, el campeón mundial, donde aplica ese patrón. Mecánicamente, cuando hay un caballo en esas posiciones, avanzan los peones H o A para molestar y ganar espacio en ese sector. Vamos a ver esta primera partida entre Botvinnik y Boleslavski, que comenzó con una defensa francesa. E4, E6, D4, avanzaron a D5. Todo esto es teórico y conocido. Pueden existir variantes mejores o peores, pero no vamos a entrar en detalles técnicos o teóricos, más bien en esta ocasión. Sigue aquí C5, una de las más activas contra esta variante Tarrasch de caballo D2, E por D5 y E por D5. Alfil B5 jaque, caballo C6, caballo de G a F3, alfil D6 y D por C5. Continuó el negro con alfil por C5, enroque corto, caballo E7 y caballo B3. Alfil B6 y ahora el blanco juega alfil E3. Una jugada que tiene como fin eliminar el alfil peligroso de las negras en este sector. Esto puede tener un inconveniente, que se va a aislar un peón en la casilla E3. Pero también como compensación se puede abrir la columna F y las blancas pueden obtener cierto dominio sobre las casillas negras en el centro y en el ala de dama, sobre todo aquí en C5. Pero continuemos con la partida. Alfil por E3, F por E3, enroque corto, dama D2.
dama D6, A4, alfil F5, caballo de F a D4. Aquí vemos la importancia de la apertura de la columna F como compensación a la debilidad del peón de E3. Caballo por D4, E por D4. El blanco ha mejorado considerablemente su estructura de peones. El peón de F2 ha llegado a D4, controlando la casilla C5, importante, y también la casilla E5, como veremos más adelante en el tema que estamos tratando. Sigue torre a C8, caballo C5, A6 y torre a E1, ganando un tiempo al movilizar la torre para al tiempo que ataca el caballo de E7, que ahora es defendido con torre C7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama D6, C3, A5, dama F3 y caballo G6. Aquí es la posición clave donde nosotros vamos a analizar el patrón que estamos estudiando para restringir la movilidad del caballo de G6. Aquí el caballo no tiene otra casilla mejor, pero como vemos desde aquí puede dominar o controlar la casilla E7 y E5, donde la torre podría venir a atacar el peón de D5, pero el blanco ante eso va a preparar un plan. Primeramente, doblar sus torres en la columna E, torre E3, B6, caballo D3. El caballo mejora también a su posición. Desde aquí puede mirar a F4 atacando el peón, así como a E5. Siguió el negro con torre D7, una jugada profiláctica previniendo el futuro ataque al peón de D5. Torre de F a E1 y dama C6. Las negras ahora con esto pretenden distraer la atención del blanco atacando el peón de A4 y que la torre vaya a A1 para defenderlo, una posición bastante triste para la torre, puesto que defender el peón de A4 con B3 dejaría sin protección el peón de C3. Pero las blancas han detectado que el caballo de G6, que es el tema de nuestro patrón, es un defensor de la casilla E7 y E5, así como del posible salto del caballo a F4 atacando el peón de D5, e impide al mismo tiempo la entrada de la torre en estas casillas, y para ello va a establecer un plan. Lo ideal, como habíamos mencionado al principio, es avanzar el peón a H4 y H5, pero la casilla H4 está débil, no puede ir el peón ahí puesto que el caballo lo captura. Por tal motivo, Botvinnik realiza el avance G3. Con este avance está preparando el avance de su peón de H4 a H5, cosa que el negro en este momento no puede evitar. Este continuó con torre D6. ¿Qué hubiera pasado en esta distracción que pretendía el negro sobre el peón de A4? Si ellas capturan dama por A4, sigue H4, torre D6, y las blancas tienen una gran compensación. Se está amenazando el avance H5. Si ahora después de torre D6 sigue por ejemplo H5, y el caballo tiene en realidad que ir a una casilla bastante triste en H8. Por ese motivo la captura del peón de
de A4 no debe ser correcta, y por tal motivo el negro no lo hizo, no capturó ese peón. Siguió entonces contra torre de 6 igualmente el avance H4. Está amenazando nuevamente H5 y poner el caballo en una posición bastante triste. El negro continuó con F6, controlando al menos la casilla E5 para que la torre o el caballo no vayan a dicha posición. Ahora también él pretende que después que el caballo vaya a H8 ya tenga su disposición para ir a la casilla F7. Pero el blanco no se desespera, sino que juega dama F5 y dama C8. Ahora se produce un cambio de dama donde el final va a ser muy cómodo para las blancas que tienen su columna abierta y sus torres dobladas. Por eso, antes de iniciar la maniobra G3 y H4, doblaron sus torres. Y la torre, después que se desaloje el caballo de G6, va a entrar en la sexta o séptima fila. Siguió dama por C8, torre por C8 y H5. Luego de caballo F8, torre E7. Todos sabemos el valor que tiene una torre en la séptima fila. Y aquí se puede estar amenazando en cualquier momento torre B7 y la torre de E a E7 con un barrido en la séptima fila. Su adversario continuó con torre de C a D8 con el objetivo de oponerse a las torres. Aquí vemos que hay un peón débil en A4. Esas debilidades a veces están ahí y no se pueden ir a capturar. Por ejemplo, si torre C4, podría seguir torre B7, torre por A4 y torre de E a E7. Como habíamos mencionado, la torre en séptima fila son muy fuertes y el peón está más que compensado, además que se va a recuperar rápidamente. Por eso el negro intenta con torre de C a D8 oponerse a las torres, pero entra en juego también el caballo. Caballo F4, la posición pueden observar que es de gran ventaja para las blancas. La partida ya aquí no se nos va del tema que habíamos planteado, pero vamos a seguir la partida hasta el final para que ustedes vean las consecuencias que trae en la maniobra que hemos visto en este patrón de atacar el caballo de G6. Sigue aquí torre 8 D7, G4, torre por E7 y torre por E7. G5. Las negras tienen que buscar alguna salida para sus piezas. H por G6, H y caballo por G6. Es curioso que aquí el caballo, después de haber sufrido tanto, se cambia, pero el blanco ha obtenido una gran compensación. La torre en séptima en este final de torre, y observe que ellas tienen 3 grupos de peones contra 2 grupos de peones de las blancas. Además, la torre en séptima muestra una gran actividad que encierra al rey del adversario. Vamos a ver cómo Botvinnik materializó esta ventaja o estas ventajas. Torre B7, con esto se mantiene a la torre D6 esclava de la defensa del peón de B6. Rey F8 fue la continuación de Boleslavsky. Rey F2. Recuerden, el rey siempre va hacia el centro del tablero a luchar por la victoria o por la defensa también en muchos casos. Rey E8, rey E3, G5. Con este movimiento claramente se está impidiendo que el rey venga a F4, que es la idea de las blancas. Y después de ese movimiento de rey F4, la ruptura G5 sería fatal para ella por la entrada del rey
a E5, con lo cual los peones de las negras van a sufrir la captura del rey blanco. Por ese motivo ellas jugaron G5, rey D3. Botvinnik tiene ahora otro plan. Observen que en el ala de dama tenemos 4 peones contra 3, y en este sector tenemos 2 peones detenidos por 1, lo que le da al blanco una ventaja de un peón en el ala de dama y la posibilidad de jugar B4 y crear un peón pasado en el ala de dama. Torre E6, buscando alguna actividad contra el peón de G4. B4, A por B4 y C por B4. Aquí tenemos ya un peón que puede pasarse y crearle un grave problema a las negras, que así mismo fue. Rey D8, A5, rey C8 y A6. El final no tiene defensa, finalizó con B5, torre por B5, torre por A6 y torre por D5. Como consecuencia de las ventajas que ha alcanzado el blanco a través de la partida con H4, H5 y la transformación en el final de torre, ellas han obtenido un peón de ventaja fácilmente ganado en esta posición, además con 2 peones pasados en B4 y D4, el rey centralizado y la torre activa. Esto concluyó con torre A1, torre C5 jaque, rey B7 y D5, torre F1, torre C4, F5 y rey E2, tras lo cual el negro abandonó, puesto que una vez que la torre se aleje de esta casilla, entonces el blanco capturaría un tercer peón con una ventaja ya definitiva para imponerse, sin discusión. Sin más, muchas gracias y chao.